Bueno, hoy, hoy seguiremos trabajando el tema de centroides. Vamos a hacer práctica al respecto y también vamos a ver el tema de cargas distribuidas en vigas, que son bien importantes porque así es como se presentan normalmente las cargas a, a las vigas, ¿verdad? Y a diferentes elementos eh, estructurales. Entonces, vamos a compartir acá la página del curso, recordando lo del tema de centroides, ¿verdad? Es importante que tenemos que entender estas fórmulas, ¿verdad? Estas son las fórmulas principales que se derivan básicamente de que se asume que la placa es, digamos, uniforme en espesor y también que tiene un material uniforme. Entonces, básicamente lo trabajamos es con las áreas, que para placas compuestas lo que hacemos es que separamos en áreas conocidas, ¿verdad? Que existen tablas donde nos dicen cuáles son los centroides y las áreas de figuras conocidas. Entonces son importantes, digamos, de consultar, ya que nos van a decir exactamente cuál es el valor, digamos, que tenemos que utilizar, dependiendo de bastantes circunstancias. Acá, bueno, están nuevamente figuras más conocidas, ¿verdad? Como el rectángulo, el triángulo, el círculo, el semicírculo. Y bueno, habíamos hecho varios ejercicios. Este era un ejercicio resuelto. Este también, donde nos dábamos cuenta que por ser un alambre las condiciones cambiaban y que el centroide no era como hubiera sido si esto hubiera sido un área rellena, un área digamos, continua, sino que por ser alambre las condiciones cambian un poco. Habíamos hecho este ejercicio y me parece que habíamos hecho este otro también. Entonces vamos a hacer, eh, qué sé yo, tal vez este que está aquí a la derecha, ahorita para iniciar como repaso, ¿verdad? Entonces, eh, vean que en este ejercicio, básicamente lo que podríamos hacer es dividir la figura en tal vez tres partes, ¿verdad? Es claro, digamos que tenemos una parte aquí a la derecha, que es este cuarto de círculo, ¿verdad? Este cuarto de círculo pues va a quedar así solo. Este, como ya es, digamos, hay una diferencia entre este cuarto de círculo y este cuarto de círculo, que es que este está restado, ¿verdad? Y nos deja esta área acá, que es básicamente el área del cuadrado menos el cuarto de círculo, ¿ok? Entonces, acá, digamos, si esta figura la tuviéramos, donde sea que la tengamos, tenemos que hacer siempre esa resta, ¿verdad? Cuadrado menos cuarto de círculo. Pero como acá esto está a la par del rectángulo, entonces lo que podríamos aprovechar para no hacer una figura adicional es que hacemos todo el rectángulo junto, ¿verdad? Y al rectángulo le restamos el cuarto círculo. Entonces, básicamente, lo que estamos teniendo son tres áreas, ¿verdad? No se quedó muy feo, mejor lo vemos en el cuarto círculo, este, que son el rectángulo completo. Yo siempre primero pongo las que son positivas, ¿verdad? Entonces ahora el cuarto de círculo que sí está aportando, y de último el cuarto de círculo que resta. Ok, bueno, ahí no quedó muy bien. Lo, bueno. Entonces, básicamente las únicas dos medidas que nos interesan son que eso mide 60 milímetros, lo cual es lo que necesitamos saber porque ya con eso el área del rectángulo es 60 de base por 120 de altura, ¿verdad? Y los radios de los círculos son 60, ¿verdad? Entonces eso es lo que
lo que necesitaríamos conocer. Vamos a bajar acá la cámara y este, hacer nuestra acostumbrada, digamos, tabla para poder calcular las cosas. Entonces, tenemos una figura. Y dijimos que la figura uno es este rectángulo que tiene por dimensión acá 70 y por dimensión acá 120. De Chubito las vacas. ¿Ok? Entonces, luego la siguiente columna, recuerden que es la del área, que en este caso el área va a estar en milímetros cuadrados, porque se trata de que las unidades como están en milímetros, entonces lo trabajamos en milímetros cuadrados. Y bueno, en este caso sería base por altura, ¿verdad? 60 por 120, eso nos va a dar 7200. 60 por 120 nos da 7200. ¿Ok? Luego, en una siguiente columna lo que tenemos es el valor del X barra, que va a estar en milímetros. Pero entonces acá, ¿verdad? Tenemos que tener el cuidado de que el centroide, o sea, el eje, perdón, el origen de la figura está aquí, ¿verdad? Está aquí abajo. Entonces vean que todo esto está a la izquierda del eje Y, por lo tanto es negativo, y esto está a la derecha del eje Y, por lo tanto es positivo, y todo está arriba del eje X, por lo tanto todo es positivo en Y, ¿verdad? Esas serían, digamos, las consignas acá. Entonces, en X, en X sería la mitad de 60, pero negativo, ¿no? Serían menos 30. Luego, vamos con el de Y, que también está en milímetros, y en este caso el de Y sería subir la mitad, que es 60 positivo. ¿Ok? De ahí que tengamos el AX barra en milímetros al cubo, ¿verdad? Porque corresponde a la multiplicación de los milímetros cuadrados del área por los milímetros lineales del X barra, y el AY barra, que también está en milímetros. Ok. Entonces, en este caso sería 7200 por menos 30, entonces sería menos 216,000. Recuerden que es muy importante el tema de los signos, ¿verdad? Si ponemos todo positivo siempre, está malo, porque sería como considerar la figura con respecto a otros ejes. Las cosas son negativas porque son distancias negativas, hay que ponerlas negativas, de la misma manera que si son áreas negativas, porque están restando, porque son espacios vacíos, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y 7200 por 60 da 430. ¿Ok? Entonces ya tenemos lo de esta. Vamos ahora a la figura 2, ¿verdad? Que la figura 2 tenía esta forma y esta estaba rellena. Entonces básicamente teníamos por cuota acá a 60. ¿Ok? Y entonces, bueno, el cuarto de círculo es pi por r a la 2 entre 4, ¿verdad? Y entonces, cuando calculamos eso, nos daría pi por 60 al cuadrado entre 4, y lo que hacemos es que lo aproximamos decimalmente, ¿verdad? Entonces, pi por 60 a la 2 entre 4 da 2827.43.
Luego, esto está a la derecha, ¿verdad? Y lo importante acá es que aquí está el eje, ¿verdad? Este sería, por ejemplo, en este caso, el eje Y está por decir aquí abajo, ¿verdad? Este sería el origen. Entonces, digamos que este sería Y para allá está X. Entonces vean que nosotros en las tablas y demás, donde conocemos el centroide del cuarto de círculo, el centroide del cuarto de círculo siempre está referenciado acá, con respecto al ángulo de 90 dentro del cuarto de círculo. Entonces vean que da lo mismo estar acá que estar acá con respecto al eje X, ¿verdad? Porque los dos están iniciando en la coordenada 0 en X. Entonces el centroide en X del cuarto de círculo simplemente es 4R entre 3pi, porque es nada más como si estuviera yo avanzando de acá en adelante, ¿verdad? Por la forma en la que está puesta la figura. Entonces, esto simplemente va a ser 4R entre 3pi. Entonces, 4 por 60 dividido entre 3 por pi. ¿Okay? Y entonces eso de nuevo lo tenemos que aproximar de forma decimal y nos da 25.46. ¿Okay? Ahora vamos con el caso del Y barra. El Y barra es lo mismo, ¿verdad? El Y barra está referenciado desde acá, pero yo tengo el 0 aquí. Entonces acá sí tengo que recorrer una distancia para poder hacer el centroide. Entonces yo tengo que básicamente avanzar. Si avanzo 60, estoy aquí. Si avanzo 60 más, estoy acá. Entonces en total he avanzado 120. Y de ahí me devuelvo el 4R entre 3pi. De ahí que esto sea 120 menos 4R entre 3pi. ¿Ven? ¿Por qué? Porque el 0 en Y está aquí. Entonces, si el cuarto de círculo hubiera estado dibujado acá, era muy bonito, entonces simplemente avanzamos 4R entre 3pi. Pero no, el cuarto de círculo no solo está lejos, sí, y hay que recorrer una distancia inicial para llegar, sino que está, digamos, invertido, y entonces tenemos el origen todavía más lejos. Entonces, 60 para llegar a la figura, 60 más para llegar al origen de la figura, y después devolvernos, de ahí que restamos 4R entre 3pi. Entonces sería 120 menos 4 por 60 y básicamente 120 menos eso, y eso nos va a dar 24, 94, perdón, ¿ok? Entonces, en este caso sí son ambos positivos. Multiplicamos el área 28,27,43 por 25,46, serían estos dos, y eso nos va a dar el valor de acá, 71,986,37. Y este por este nos va a dar el valor del otro lado, 27.43 A por Y 94.54. Entonces nos va a dar 267,305. 267,305. Finalmente la figura 3 es una figura negativa, ¿verdad? Esta figura negativa tiene esta orientación, ¿sí? Esto mide 60. La única ventaja, digamos, si se le quiere tratar de buscar alguna ventaja que tiene esta figura, es que el origen de las coordenadas está aquí. En este caso sí está puesto exactamente en la esquina del ángulo recto. Pongo el eje X, solo la parte de la derecha del eje X, que es la parte positiva, ¿verdad? Para que nos quede de igual manera claro que en este caso se va a tratar de un valor negativo, porque está yendo en la dirección que no es la positiva de X, ¿verdad? Entonces, bueno, el área es la misma porque es un cuarto de círculo igual al de arriba, pero negativo. Entonces, es de la 2, 4, ¿verdad? Entonces es menos 28,27 con 43, un área negativa
¿ok? Luego nos damos cuenta que el centroide en X es, como ya estoy en el ángulo recto, es simplemente avanzar 4R entre 3pi. Pero como estoy avanzando en la dirección negativa, entonces es menos 4R entre 3pi, ¿ok? Y eso ya sabemos que da menos 25,46, ¿ok? Ahora, en el caso de Y, este es el caso, digamos, en el que avanza positivo y ya está en la esquina, por lo tanto, simplemente es 4R entre 3pi, ¿ok? Y eso da 25,40. Ahora vean que en este caso tenemos esta situación donde tenemos un área negativa, ¿verdad? Esto es un área, voy a marcar ahí como negativa, el valor del área es negativo y la coordenada en X en este caso también es negativa. Entonces sí se cumple aquello de que menos por menos da más, ¿verdad? Entonces como estos dos, los dos son negativos, sí es cierto que el resultado va a dar positivo. ¿Ok? Entonces menos 2827,46 por menos 25,46 y por eso, bueno, de 43 y este 46. Y entonces por eso es que este valor nos da igual al de arriba y también en signo, ¿verdad? Pero es porque estos dos son positivos por positivos y negativos por negativos es lo mismo. Entonces da 71.986,37. En cambio el otro, ¿verdad? Como la coordenada en Y es positiva y el área es negativa, el valor sí va a ser negativo. Y bueno, ya sabemos numéricamente cuánto da, menos 71.986,37. ¿Ok? Entonces vean lo importante de nuevo de considerar los signos. Hacemos la sumatoria, ¿verdad? Tenemos que sumar las áreas y tenemos que sumar los AX barras y los AY barras. Entonces vean que acá básicamente teníamos el área del rectángulo, luego sumábamos y restábamos la misma, entonces va a dar el área del rectángulo, básicamente. Lo que no podíamos decir era que agarrábamos el cuarto de círculo de la parte de arriba y lo pasábamos para abajo y básicamente lo que teníamos era un rectángulo y ya. No, eso es correcto en área, nada más, pero las posiciones de las figuras nos afectan el centro. Entonces vean que aquí es menos 216.000 más 71.986,37 más 71.986,37. Y eso nos va a dar menos 72.027,26. ¿Ok? Y finalmente este sí es bien positivo porque es 432.000 más 267, perdón, 305,23 menos 71.986,37. Y eso va a dar 627.318. ¿Ok? Entonces en este caso nos vamos a enfrentar a un X barra, que es la sumatoria de las áreas, por los X barra dividido entre la sumatoria de las áreas. Y entonces en este caso nos va a dar un valor negativo, que todo bien, lo único que significa es que la respuesta, el centroide está a la derecha del eje Y. Todo lo que eso significa. Entonces vean que el X barra nos va a dar menos 72.027,26 entre 7.200. Nos está dando menos 10,00. ¿Ok? Ni siquiera, o sea, sí nos dan más decimales por allá, pero ni siquiera alcanzan a redondear el seguro. ¿Ok? Y el Y barra nos va a dar positivo 627.318,86 dividido entre 7.200. Entonces, Y barra sería 627.318,86 dividido entre 7.200. Y eso sería 87,13 milímetros acá y milímetros acá. ¿Ok? Entonces, ¿qué significa eso físicamente dentro de la figura? Bueno, físicamente dentro de la figura, eso lo que significa es que, sacado, digamos, de manera
tal vez proporcional, por ahí anda la barra del 10, del menos 10, ¿verdad? Y por aquí anda la barra del 87, 87 que nos dio, tal vez un pelín más arriba. Ok, eso sería, y básicamente que la concentración de toda el área está exactamente es en este punto, acá, ¿verdad? Este sería el punto donde se concentra toda el área, más o menos, ahí es donde usted pone el dedo y eso se sostiene en equilibrio, ¿verdad? Si estuviera puesto así horizontal. Entonces, esa es, digamos, la explicación en este caso de los valores del centroide. Vea que sí tienen sentido. Si a mí el centroide me hubiera dado por aquí, yo digo, ah, sí, no, hay algo raro. ¿Verdad? Que no significa que el centroide no pueda dar dentro de un hueco. O sea, si usted tiene una figura como una C, a ver si tenemos alguna figura acá como una C, eh, vamos a ver, no, para este lado. Bueno, en esta figura, el centroide puede que quede como por aquí, ¿verdad? Entonces va a estar fuera del área, pero no hay problema. Básicamente que ese es el equilibrio que se logró, ¿verdad? O que en esta, por ejemplo, no es el caso tal vez, pero que nos dé por aquí. Entonces, eso lo que significa es que ahí es donde está la mayor concentración del área por la forma que tiene la figura como cóncava, ¿verdad? Siempre pasa cuando tenemos un perfil tipo C, un perfil tipo C tiene esas características también. ¿Ok? Y luego habíamos visto el tema del primer momento de área. En el primer momento, en el primer momento de área lo que habíamos visto era que lo que queríamos era calcular como una figura, una parte de la pieza con respecto a toda la pieza, ¿verdad? Y habíamos visto básicamente que el área, o sea, que el primer momento de área se define como esa área parcial multiplicado por un y barra, que ese y barra es la distancia que existe entre el centroide de toda la figura y el centroide de esa área en particular, ¿verdad? Entonces, básicamente aquí es donde está la fórmula, ¿verdad? Que se llama Q, que es el área parcial, o sea, la sección que usted quiere encontrar, multiplicado por la distancia entre el centroide de esa figura en particular y el centroide de toda la figura. ¿Ok? Entonces luego habíamos visto un par de ejemplos, ¿verdad? Habíamos visto este de la T y habían quedado unos, había quedado este. Bueno, este tiene aquí la solución, no está muy bonita, pero ahí está. Entonces, como este también, vamos a resolver uno de los que no, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, veamos en este caso esta figura, ¿verdad? Dice que calcule Q, o sea, el primer momento de área del área sombreada con respecto al eje neutro. ¿Ok? Porque recuerden que nos pueden decir con respecto a cualquier eje, ¿verdad? Si yo dibujo un eje por acá, pues yo digo, bueno, no, es que este es el eje, bueno, vean que ni siquiera, eh, bueno, si lo quise dibujar acá abajo. Entonces digamos que yo le digo a usted que este es el eje AA, ¿ok? Y entonces que encuentre el Q de esta figura con respecto a este eje, el cual, digamos, es simplemente encontrar el centroide de el área de esta figura, que da 300, ¿verdad? Y en este caso entendemos que el centroide de esta figura está a la mitad de este rectángulo, ¿verdad? O sea, está a 5 de distancia. Y como esto es 50 en total, si quitamos 5, nos quedan 5 también, ¿verdad? Acá, entonces nos quedan 45 en esta cota, ¿verdad? Esta cota sería 45, ¿ok? Ajá. Nada más vamos a hacerla desde allí. Ajá. Entonces, como esta cota es 45, tenemos que básicamente con respecto a este eje es 300, que es el área parcial, por 45, que es la distancia que existe entre el centroide de esa área parcial y el eje que me pidieron. ¿Ok?
Pero bueno, en este caso lo piden con respecto al eje neutro de la figura. Entonces recuerden que el eje neutro es aquel eje que pasa exactamente por donde está el centroide de la figura. Entonces, vamos a calcular la ubicación del eje neutro. Entonces vean que en realidad es una figura bastante sencilla, donde lo que podríamos decir es que, o sea, podemos decir muchas cosas, pero puede ser un rectángulo grande para hacerlo, digamos, diferente. Un rectángulo que mide 30 por 50 y que le restamos otro rectángulo que mide 15 por 40. ¿Verdad? Entonces, que tenemos acá un rectángulo 1, ¿ok? Que es positivo, y que tenemos un rectángulo 2 que es negativo, ¿verdad? Menos 2. ¿Ok? Y que las dimensiones del primero son 30 por 50 y que las dimensiones del segundo son, son 15 por 40, ¿verdad? 15 por 40. Y que vamos a calcular el eje neutro con respecto a algún lado, ¿verdad? Eso es importante, hay que calcularlo con respecto a alguna dimensión, algún punto de referencia. Entonces, digamos, vamos a hacer como si el eje hubiera estado ahí abajo realmente y lo vamos a calcular con respecto a este eje. Vean que el que nos interesa es el centroide en Y, el eje neutro en Y, ese es el que nos están pidiendo. Entonces, vean que lo que vamos a hacer acá es calcularlo con respecto a este punto. ¿Para qué con respecto a un punto que está más abajo que todo? Bueno, porque como este eje, toda la figura está arriba de esa figura, arriba de ese eje, entonces tenemos que todos los valores de los centroides en Y son positivos, ¿verdad? Entonces así nos dejamos de eh, estar confundiendo o tratando de ponernos, digamos, mayor dificultad considerando que pueden haber Y negativos. Porque yo igual pude haber hecho un eje aquí arriba, pero si yo hacía un eje aquí arriba, pues todas las coordenadas eran negativas y a veces eso me puede generar problemas de signos, ¿verdad? Esa sería la peor circunstancia acá, ¿verdad? Que por un problema de signos vayamos a fallar. ¿Ok? Entonces, vamos a ir viendo que en este caso se trata de una figura compuesta por dos partes, ¿verdad? Básicamente, en este caso, la figura uno es un rectángulo que medía 30 de ancho por 150, no, por 50, perdón, no es 150, es 50 por 50 de altura. ¿Sí? Y que el eje neutro, que el eje lo estamos poniendo en la parte de abajo. Entonces, no funciona bien. Y lo que sigue es el área. Eso estaba en qué unidades. Vamos a ver. Eso estaba en milímetros probablemente. Ah, sigue estando en milímetros. Y bueno, milímetros para un área. Entonces sería 30 por 50, que básicamente sería 1500. Y luego de eso vamos a tener el centroide en Y nada más, porque no nos interesa, porque nos está, digamos, cuando el Q siempre lo estamos calculando con respecto al eje Y por lo general, porque ahí es donde va a venir el flujo de cortante en el futuro, ¿verdad? Entonces, en realidad con respecto al eje X no tiene mucha gracia. Entonces, acá el centroide sería 25, ¿verdad? Porque es desde la parte de abajo y de la mitad de la altura. Y el A por el Y barra, esto está en milímetros y esto está en milímetros Q, ¿verdad? Entonces sería 1500 por 25, sería 37. Y la otra figura que se nos ocurrió fue hacer un área negativa, ¿verdad? Esto es negativo, y decir que esto medía 40 y que esto medía 15. ¿Ok? Entonces el área negativa es 40 por 15, es menos 600.
luego el y barra es 20, ¿verdad? Porque es desde aquí abajo, y luego esto por 20 es menos 1200. ¿Ok? Luego hacemos la sumatoria, y esto pues da 900, y esto pues da 25.500, ¿verdad? 37.500 menos 12.000, 25.500. De ahí que el y barra sea 25.500 dividido entre 900, y de ahí que el y barra es 25.500 entre 900. Sería algo así como 28.33 milímetros. ¿Ok? Entonces vean que volviendo a la figura, tenemos que está más, o sea, es entendible, claro, que esté ligeramente más arriba de la mitad, porque hay más área arriba, ¿verdad? Al quitar aquí un segmento, recuerden que físicamente lo que pasa con el centroide es que como usted quitó área abajo, el centroide se mueve hacia arriba, ¿verdad? Entonces digamos que por aquí está la mitad, entonces digamos que es ligeramente más arriba de la mitad, ¿verdad? Si esto estuviera aquí continuado, entonces esta cota que está aquí es 28.33. ¿Ok? 28.33. Y ok. Ahora, el Q, ¿verdad? La fórmula del Q es, es igual a un área parcial, ¿verdad? Como si fuera un subíndice, un área parcial, multiplicado por un Y, pero ese Y es un Y especial, ¿verdad? Que es la distancia que existe entre el centroide de esta figura y esta otra, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que estar claritos de que esta es una línea acá que parte son 5 y 5, ¿verdad? Y estar claritos que este Y especial, ¿verdad? ¿Cómo sacarlo? Hay varias formas. La forma más rápida sería tal vez como a 50, quitarle 28.33, para que así nos dé, digamos, esta sección de acá, de aquí a aquí, y a eso le quitamos 5, que es el centroide de esa figura, y de allí que a mí me da que esto mide 16.67. Que a mí me da que ese Y barra, ese Y especial que andamos buscando acá, que es la distancia entre el centroide de la figura sombreada y esta otra parte, ¿verdad? Entonces, sería 40 minutos también, más, ¿ok? Esa sería la manera de calcularlo. Y entonces, el área de la figura parcial ya la tenemos, o sea, es 30 por 10, de ahí que entonces Q sea igual a 30 por 10, que es el área parcial, por 16.67. ¿Ok? Y básicamente de allí que Q sea mayúscula. Es importante que ese Q sea mayúscula porque en el futuro va a haber un Q minúscula que no se pueden confundir. Y da, o sea, básicamente da como 5.001, pero eso es por un tema de redondeo. Al final eso da 5.000. Pero bueno, podemos poner 5.001 que no mata a nadie, y eso daría milímetros elevado a la 3. ¿Ok? Esa sería, digamos, en este caso la respuesta. Ahora, recuerden, y es algo que digo recuerden porque en teoría uno sabe hacer eso, pero lo vamos a recordar por aquello. Convertir unidades, ¿verdad? Cuando tenemos unidades, muy bonita la escalera, ¿verdad? Que nos quisiera hacer, pero y que aquí estaban, digamos, los metros, que me, los metros, y entonces aquí están los decímetros, y centímetros, y milímetros, para arriba estaba el decámetro, y estaba el hectómetro, y el kilómetro. Esa era la base. Y entonces la niña Esther le decía, vea, si usted baja un escalón, multiplica por 10. Y si usted sube un escalón, ¿verdad? O sea, dependiendo de donde lo quiera subir, usted va a dividir
por 10, ¿verdad? Hasta le ponían a uno este símbolo que era en aquellas épocas de división. ¿Ok? Entonces, eso es lo que decía la niña Esther. Entonces, vean que, por ejemplo, si usted tiene metros y los quiere convertir en milímetros, y como usted baja 1, 2, 3, eso es 10, 3 veces, o sea, 1000, ¿verdad? O 10 a la 3. Entonces, de ahí usted sabe que milímetros, de metros, perdón, a milímetros, es multiplicar por 10 a la 3, o multiplicar por 10, por 10, por 10, o multiplicar por 1000. Básicamente, todas esas cosas son equivalentes. Y si usted evidentemente quiere devolverse de milímetros a metros, es lo mismo. Se divide entre 10 al cubo, divide entre 1000, o divide primero entre 10, después otra vez entre 10, y después otra vez entre 10. O sea, lo que usted quiera. Todo muy bonito, digamos, cuando se trata de unidades lineales. Luego, ya tomó esteroide de la cosa y ahora está cuadrados. Y después cúbicos y así sucesivamente. Entonces, básicamente lo que usted tiene que hacer es que son los mismos escalones. ¿Ok? Pero si ahora la escalera, ¿verdad? Supongamos que tenemos esta parte de la escalera. Y aquí están los metros al cuadrado. Y aquí están los decímetros al cuadrado. Y aquí están los centímetros al cuadrado. Y los milímetros al cuadrado. Entonces, básicamente, bajar es bajar, multiplicar por 10, pero 10 ¿qué? 10 al cuadrado. ¿Verdad? Porque si todo el mundo está al cuadrado, sí, el 10 también. ¿Verdad? Entonces, bajamos, si bajamos 3, por ejemplo, para pasar de metros cuadrados a milímetros al cuadrado, entonces lo que dice es, bueno, multiplico por 10 a la 3, como siempre hacía, pero eso lo elevo al cuadrado, porque las unidades son cuadradas. ¿Ok? Y entonces, básicamente eso es lo mismo, ¿verdad? Usted lo pone en la calculadora y pone 10 al cubo elevado al cuadrado, ¿verdad? Toda la expresión, no, sería 10 al cubo y todo eso lo eleva al cuadrado y da 10 a la 6, ¿verdad? Que es básicamente 1.000.000. Vean que usted le da aquí, da, bueno, 1 por 10 a la 6. Ahí es donde está el valor, ¿verdad? Entonces, eso es lo que usted tendría que hacer, ¿ok? Y más allá, digamos, de forma general, ¿ok? Que a veces esto de decir forma general es tuanis, pero porque ya son todos los casos, ¿verdad? Si usted tiene metros a la n, ¿verdad? Decímetros a la n, o sea, no importa lo que sea n, milímetros a la n, si usted baja 3 veces, ¿verdad? Como es ese caso, entonces de milímetros de metros a milímetros, ¿verdad? Es multiplicar por 10 a la 3, porque siempre fueron 3 escalones, no importa qué, pero eso elevado a la n. Que si son metros lineales, pues a la 1. Si son metros cuadrados, pues a la 2. Metros cúbicos, pues a la 3. ¿Verdad? Entonces, si es el caso, por ejemplo, que en el ejercicio anterior que nos estaba dando acá, ¿verdad? Que el Q, lo había calculado en la presentación, pero no importa, el Q nos dio 5001 milímetros al cubo, ¿verdad? Ahí está. Y a usted se lo piden en metros cúbicos, ¿verdad? Entonces usted dice, bueno, ya sé, de milímetros a metros. Eso es dividir entre 10 a la 3. Eso yo me lo sé. Y como ahora son cúbicos, entonces de milímetros cúbicos a metros cúbicos es dividir entre 10 a la 3 a la 3. ¿Okay? Eso es todo. Entonces usted dice, bueno, vamos a ver. Sería una fracción y sería 5001 dividido entre 10 al cubo elevado al cubo, ¿verdad? Y eso pues le va a dar eso. Sería 5,00, porque ya al final el 1 está muy lejos, por 10 a la menos 6 metros cúbicos. ¿Okay? Y este mismo valor usted hubiera obtenido si desde el puro principio usted convierte estas unidades a metros. ¿Verdad? Usted dice, yo no voy a trabajar con 30 milímetros porque al final del camino, allá al puro final me van a decir que dé la respuesta en metros cúbicos. Entonces yo prefiero convertir todo a metros cúbicos desde el principio. O sea, metros, todo en metros. Entonces cuando calculo las áreas ya están en metros, cuando calculo el llevar ya está en metros, cuando calculo el Q ya va a estar en metros cúbicos. Evidentemente, eso se puede hacer. Lo que pasa es que son demasiado, o sea, son números demasiado pequeños.
y dan decimales, digamos, muy pequeños. Entonces, de hecho, vean que la respuesta es por 10 a la menos 6. O sea, es casi nada. Son un montón de ceros, 5 ceros, y después viene el primer 5, el primer número, ¿verdad? Entonces, diferente de cero. Entonces, al final, yo lo que prefiero es trabajar en milímetros y obtener una respuesta en milímetros cúbicos y nada más convertirlo, ¿verdad? Entonces, creo que es más fácil trabajar con números tal vez grandes en milímetros que con números muy pequeños por el tema de los decimales. Pero bueno, eso, eso es nada más como un paréntesis. Luego de eso, bueno, vamos a ver qué sigue. Ya vamos a ir aterrizando a lo nuevo. Por ahora estábamos haciendo un repaso de lo que habíamos visto.